Buenas, vamos a ver ahora el punto E de la tercera unidad. Este punto se titula Rasgos esenciales de la Iglesia en las cartas de San Pablo. Vamos a verlo por lo menos a través de tres conceptos que van a ser muy queridos dentro de la Iglesia y que va a retomar con gran fuerza el Concilio Vaticano II. El primero de estos conceptos es la de pueblo de Dios. Esta noción está en relación al Antiguo Testamento, donde Israel aparecía como el pueblo que Dios se había elegido. Romanos 9:25, 2 Corintios 6:16. Este pueblo de Dios es la eclesía, la iglesia como pueblo de Dios reunido en Cristo, con continuidad y a la vez un Israel dentro de Israel, es decir, aquellos que verdaderamente habían permanecido fieles a los designios de Dios dentro del pueblo de Israel, son el inicio de este nuevo pueblo de Israel. Gálatas 6:16. Es la iglesia de los últimos tiempos, porque existe por la alianza sellada con la sangre de Cristo. 1 Corintios 11:25. Constituyen desde las diversidades un único pueblo. 1 Corintios 10:32, Gálatas 1:13, Filipenses 3:6. Ahora bien, este único pueblo se va a manifestar completo en cada comunidad y de un modo especial se realiza en la reunión sacra festiva. 1 Corintios 1:2. Esta eclesía tiene una dimensión pública, hace parte de la ciudadanía celestial, somos ciudadanos del cielo. Otra de las características que Pablo va a señalar es la de cuerpo de Cristo. Ahora bien, tiene dos modos de decirlo. San Pablo dice, a veces somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, y otra de las expresiones es somos el cuerpo de Cristo, como constituyendo el Cristo total. Cristo cabeza, nosotros lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 22, capítulo 4, 12 y 16, con una interpertenencia indisoluble y con subordinación entre los miembros. Ahora, ser cuerpo de Cristo es una realidad, no es una parte de Jesús. Hay una presencia de Cristo en una determinada manera. El origen para nosotros de ser cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo crucificado. Por lo tanto, Cristo es el fundamento y principio que da crecimiento a este cuerpo. Efesios 4:15 y Colosenses 1:18. Una noción que complementa y muy bien, especialmente en la carta a los Efesios, la noción de cuerpo, es la de esposa. ¿Qué le aporta esposa? Por un lado, una personalidad dependiente pero diferenciada de Cristo, además de una relación de amor, una esposa que está orientada hacia su esposo, que es cuidada por Cristo y que vive de él. La noción de cuerpo comprende y unifica a todos los miembros y tiene un carácter universal. De algún modo constituimos en Cristo el cuerpo del segundo Adán, que es Él. La noción de cuerpo implica relaciones mutuas, el cuerpo de los miembros de Cristo, porque existe antes que cada uno de los miembros, es decir, la iglesia existe antes que cada uno de nosotros, pero también es la comunidad de los creyentes, que dependen y existen unos para los otros. Romanos 12:3, 1 Corintios 12:14 y Efesios 4:1. Ahora, no es un cuerpo estático, no es un cuerpo inerte, sino dinámico, porque va incorporando constantemente a nuevos miembros. La idea de cuerpo implica también estructura y organismo. El pensamiento de organismo nos va a llevar por el lado de lo carismático y existencial, como lo muestra 1 Corintios 2:13, donde hay dones del Espíritu Santo, donde hay una unidad viva. Pero todo cuerpo es estructurado, y acá vemos la dimensión sacramental.
1 Corintios 10, 17, donde hay un cierto ordenación de la estructura y un cierto orden jurídico, ¿eh? No es lo que a cada uno se le antoja en cada momento. El tercer punto, mejor dicho, la tercera noción que nosotros queremos tomar es la de templo de Dios. San Pablo lo utiliza en 1 Corintios 3:16, 2 Corintios 6 y Efesios 2:21. Está en relación con una construcción que se va edificando. También volvemos aquí no como algo estático, sino como algo en crecimiento. Tiene significación escatológica porque la iglesia es el templo mesiánico donde habitará definitivamente Dios. Esta idea presenta también una estructura, en 1 Corintios 3:5, es el lugar donde actúa el Espíritu Santo, que hace presente a Dios, y por lo tanto es una posesión sagrada de Dios. Este templo, este ser templo implica dones y un principio vital, Romanos 8:1, que convence a los no creyentes. Y es por ser templo de Dios, por estar habitada por Dios, que la iglesia es santa. Volvemos aquí. No se trata de la perfección de todos y cada uno de los miembros, sino de la presencia del Espíritu. Y porque está presente en la iglesia, 1 Corintios 3:17, cada creyente es también templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Y ahí viene la implicancia moral, no pertenecerse a sí mismo. Si el Espíritu habita en nosotros, tengo que actuar en coherencia con este pertenecer a Cristo por el Espíritu. Cuando San Pablo va a preguntarse por el origen de la iglesia, va a encontrarla que está en el misterio de Dios. El misterio de Dios no es un secreto, sino que es el designio salvador de Cristo, el designio de Cristo de salvar a toda la humanidad. Por lo tanto, Cristo actúa en la iglesia, Efesios 3:10. Esta iglesia que de algún modo es presupuesto para la creación. A ver, es una idea un poquito difícil. Dios crea el mundo para que todos le pertenezcan a Él y lleguen a la plenitud y a la felicidad escatológica. Por tanto, la misma iglesia es misterio. Dios ha querido siempre la existencia de la iglesia. No es un parche ante el pecado humano. Por esta iglesia y por toda la humanidad que de algún modo tiene que integrarse en la iglesia, Cristo entrega su vida. 2 Corintios 5:14, Efesios 2:15. Y por lo tanto nos ordena a Él. Hay una relación entre el cuerpo de la cruz y el cuerpo de la iglesia, en la dimensión salvífica del Espíritu Santo. Como obra del Espíritu Santo, esta iglesia es edificación por el Evangelio, Romanos 10:10, como palabra de Cristo propagada en la palabra del apóstol. Cristo se hace presente y la palabra de Cristo se hace presente en la predicación de los apóstoles. Gálatas 1:11, 1 Tesalonicenses 2:13. Pero aparte de la palabra, tiene signos eficaces y servicios ministeriales y carismáticos. Estos signos eficaces no son ya los milagros, sino son los sacramentos, donde se destacan dos: el bautismo y la Eucaristía. El bautismo, para ser en Cristo, 1 Corintios 12:13, nos incorpora al acontecimiento salvífico y edifica la iglesia. Y la Eucaristía es presencia del crucificado exaltado, es decir, la Eucaristía es presencia del evento pascual, que edifica la dimensión salvífica del cuerpo de Cristo. Es decir, así como recibimos en la Eucaristía el cuerpo de Cristo, así nos vamos haciendo cuerpo de Cristo en la iglesia. 1 Corintios capítulo 10 y capítulo 11. No solamente es presencia de Cristo, sino también es actualización de la muerte sacrificial. Lo que en teología eucarística vamos a decir actualización del sacrificio y presencia real. Estos sacramentos son administrados por servidores y la palabra también es administrada por ciertos servidores.
porque los servicios son confiados a un enviado, a alguien que tiene que llevarlos más allá de la comunidad de origen. 1 Corintios 9:17, Colosenses 1:29. En principio, estos servidores son los apóstoles y los profetas. Los apóstoles, bajo esta denominación en San Pablo, la vemos en 2 Corintios 5:18, 1 Corintios 4:17. No se va a referir a los 12, habla a los apóstoles, incluyendo a algunos más. Actúan con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Y los profetas son una figura especial como elemento constitutivo que no se repite más adelante en la historia, de Efesios 2:20, como un ministerio que no es pasajero, con diversidad de dones para mantenerse en la fe y en el respeto litúrgico. Tanto los apóstoles como los profetas sirven a la mutua edificación. 1 Tesalonicenses 5:11. Un punto especial respecto de esta edificación de la iglesia implica la edificación, la nueva estructura en cada persona, en cada hombre. ¿Por qué tiene que haber un cambio? San Pablo, por ejemplo, en Gálatas 3:27 lo menciona como revestirse de Cristo, en 2:19 de Gálatas como Cristo que vive en el cristiano. Esto sucede por la fuerza del Espíritu Santo, es decir, hay una participación en el ser y en la historia salvífica. Romanos 6, Efesios 2, Colosenses 3. El cristiano, por lo tanto, es un elegido, Romanos 8:33, un justificado y por lo tanto un santificado. Va a implicar un modo de vivir, de ser luz, Efesios 5:8. Una persona que es libre porque Cristo lo ha liberado, pero para servir al Evangelio. Por lo tanto, está sustraído a la ley del mundo y sustraído a sí mismo, a su egoísmo. Por medio de esto, cada hombre es constituido hijo y heredero. Somos una nueva creación. Romanos 8:14 y Gálatas 5:26. Y si somos una nueva creación, y si hemos sido elegidos, y si pertenecemos a Cristo, implica una respuesta. Esta respuesta significa permanecer firmes en el Señor, Filipenses 4:1. Una respuesta que se da en el Espíritu Santo. Tener todo como don, 1 Corintios 4:7 y siguientes. Actuar movido por el Espíritu Santo implica conformar la vida a las enseñanzas de Cristo que son presencializadas por el Espíritu. Y esto se da en la respuesta a la palabra y por lo tanto hay que apartarse de los ídolos y de las cosas vanas. Actuar en el amor, 1 Corintios 8:8, Romanos 12:10, no puede ser una teoría. En la perspectiva de la salvación en esperanza, en la escucha y en la obediencia, Gálatas 1:9, que está plasmado en tradiciones fijas. No es que cada uno se crea un Jesús a su gusto. Subordinados a la acción de Cristo. Y San Pablo va a expresar estas cosas como gloriarse en el Señor, la humildad, la unidad, llevar la carga de los otros y la vigilancia y la sobriedad. Bueno, de esta manera nosotros hemos dado un pequeño paneo en la eclesiología que podemos ir viendo en las cartas de San Pablo.